Buenos días, bienvenidos, bien hallados. ¿Qué tal esta mañana? Bien. ¿Sabéis qué día es hoy? Domingo. Bien. Eso es importante. Hoy es día 14 de julio del 2024. ¿Y qué va a ocurrir esta tarde-noche? Gana España. Se juegan dos finales. Colombia y España. No, Colombia, no. Eso, si llega a ser la Copa del Mundo, te lo compro. Pero hoy, aquí en Europa, juega la final. España contra Inglaterra. Y la Copa América juega. Uy, iba a decir Brasil. No, es Argentina contra Colombia, ¿cierto? Están metiendo en el volado. Hoy creo que los argentinos están un poco divididos. No saben si animar más a España o animar más a Argentina. Pero bueno, si os dais cuenta, es el final de un campeonato. Han estado trabajando duramente durante estos días para llegar hasta ahí, para levantar la copa y ser recordados como los campeones de Europa o de la Copa de América. Pero para ello ha habido un entrenamiento, ha habido un tiempo en el que han pasado por dificultades, por lesiones, por críticas, por un montón de cosas. Pero han hecho equipo, han estado jugando bien, han cometido pocos fallos, han metido más goles que lo que interesa y han llegado a la final. Nosotros, en el día de hoy, llegamos también a la final de esta serie. Y la final de esta serie son las enseñanzas de Jesús que hemos estado trabajando durante estos meses. Y para colofón de fiesta, para el final, vamos a ver, no todas, porque una de las parábolas ya se explicó hace poco. Podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 13. Y Mateo 13 es también como el final desde el capítulo 11 hasta el 13. Y este final, y es como una especie de respuesta que da nuestro Señor Jesús a todos los oyentes que habían estado durante ese tiempo, a todas esas críticas que había estado escuchando y recibiendo. Porque, por un lado, se preguntaban muchos si realmente este Jesús era el Mesías. Y para resumirlo, tenemos a tres personas, a tres tipos de personas. Por un lado están los que tienen una actitud positiva, los que ven en Jesús que es el Mesías. Por otro lado, que generalmente es el pueblo. En el medio estarían los que están neutrales, los que tienen como dudillas, no saben si realmente es o no, como le pasaba a Juan el Bautista. Decía, ¿este será el Mesías prometido? Y finalmente tenemos a los negacionistas, aquellos que negaban rotundamente y categóricamente que Jesús no era el Mesías, los fariseos, los saduceos. En cierto sentido, la final o las finales que se van a jugar hoy tenemos a los positivos, que vamos a ganar, a los que, ¡ay, mejor no llegar a penaltis! Y otros que no quieren que gane este equipo, por ejemplo, el grande, el de Español. Bueno, dicho esto, vamos a poner un momento el foco en el primer versículo, en los dos primeros versículos de este capítulo, porque es muy interesante lo que dice. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí, por favor, sabemos que estamos de vacaciones. No os imaginéis ya de vacaciones en una casa junto a la playa, disfrutando del sol, las olas y del veranito, ¿vale? Vamos a centrarnos en el que en esta zona lo más seguro era el mar de Galilea. La ciudad no nos la dice y la casa tampoco, pero si podemos ver o habéis podido visitar bien de forma física o de forma online con Google Maps, por ejemplo, encontramos localidades que podrían ser Tiberíades, Magdala, Genesaret o Capernaum. Podrían ser, es posible, pero no se nos dice, con lo cual no es muy relevante. Pero sí podemos localizar más o menos dónde estaba. Y esto es importante porque nos ayuda a saber cuáles eran los oidores
de las palabras de Jesús. Y en esta zona, en este área, estaban pescadores y agricultores. Como muchas veces hemos dicho, Jesús, antes de empezar a hablar, observaba a todas las personas que tenía alrededor. Sabiendo quiénes eran, ponía un ejemplo o ejemplos para que lo pudieran entender. Como decía, en la primera parábola no la vamos a ver porque ya la explicó nuestro pastor Kevin hace un mes aproximadamente. Me encantaría ahora cómo hacen los youtubers, ¿no? Y sale por aquí el enlace y vais a, bueno, no sé, a algún sitio. Y podéis verla. Y en esta parábola, que van del versículo 3 al 9, Jesús la explica a la audiencia. Pero luego sus discípulos le pedían que le dé explicaciones, que profundice un poco más, que quieren saber qué es lo que estaba diciendo. Y esos versículos van del 18 al 23. Para modo recapitulación de todo este pasaje, porque va a ser importante para lo que va a venir después, se resume en que el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de Dios, el campo somos todos nosotros, el mundo. Y aquí hay semilla que cae junto al camino, que son los que no la entienden, y rápidamente Satanás se la arrebata de sus corazones. Luego está la semilla que cae en pedregales, quienes la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Viene el sol, las quema, y el tiempo de la prueba, causa de la palabra, fallecen, decaen. La semilla entre espinos es quienes oyen la palabra y la entienden, pero los afanes de este mundo, las riquezas, todo lo que nos rodea, la ahogan y no puede crecer, con lo cual esa semilla no va a poder dar fruto. Y por último, tenemos la semilla que cae en tierra buena. Estas son las personas que la entienden, oyen la palabra y la ponen en práctica. Y su fruto es al 100, al 60 o al 30 por 1. La cantidad nos está queriendo aquí decir nuestro Señor Jesús. Cada uno produce lo que produce dentro de sus capacidades, pero lo que quiere es que produzcamos fruto. Y la pregunta, una de ellas de esta mañana sería, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Spoiler, está en el versículo 17, la respuesta. Del 10 al 17, para saber los misterios del reino de los cielos. Por eso, en esta mañana, vamos a ver el resto de las parábolas. Son 7 en este capítulo, pero vamos a ver las 6 últimas. Estas 6 últimas están, bueno, más bien las 7 están interconectadas entre sí. Aunque a simple vista parezca que, bueno, hablan de una cosa o de la otra, pero si cogemos el contexto, la leemos completa, vemos que va relacionada. Y por un lado vamos a tener los oidores que están en la playa y los otros oidores, que son los discípulos, los que están con Cristo, los que están con Él en casa. Para ello, vamos a abrir en Mateo 13 y vamos a leer del 24 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A esta parábola, cuando la expone, sus oyentes, algunos podían haberla entendido, otros no. Pero sus discípulos creo que tampoco llegaron a entenderla, porque le preguntaron, Señor, explícanos qué nos querías decir.
Y la respuesta la tenemos del 36 al 43. Y Jesús, entonces, despidió a la gente, entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego, en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Haciendo un poco de recapitulación de las diferencias entre el trigo y la cizaña, y por qué el Señor Jesús puso este ejemplo a los oyentes que tenía en ese momento. Si bien, bueno, esto es de una inteligencia artificial que tú pones lo que quieres y hace lo que le da la gana, ¿vale? Pero bueno, nos sirve de ejemplo. En apariencia, cuando nacen a la vez, el trigo y la cizaña tienen una apariencia similar. A ver, y cuando maduran, pasan a un color dorado. Las raíces de la cizaña, sin embargo, se extienden y se abrazan, por así decirlo, o se entrelazan entre otras plantas. Si está cerca de la del trigo, se entrelazan a ellas, absorbiendo también los nutrientes que iban destinados al trigo. Y las raíces, por otro lado, sus raíces no van ni se entrelazan con otros, siguen, por así decirlo, su camino. El fruto del trigo, en lo principal, es el grano. Y cuando madura, la vaina, bueno, no sé si se llama vaina, sí, con el peso que tiene la semilla, dobla. Por ejemplo, en este caso de aquí, para que os hagáis una idea. Con tanto peso va doblando. Pero sin embargo, la cizaña, no, es como si estuviera hueca, con lo cual mantiene erguida aun cuando madura. Y como bien sabéis todos, el trigo, entre otras cosas, se utiliza para hacer pan y otros alimentos. Sin embargo, la cizaña no sirve para nada. Hay que quemarla, hay que arrancarla, hay que quitarla. En resumen, aunque la cizaña y el trigo puedan parecer similares, al principio tienen algunas diferencias importantes que los distinguen. Ojo, hablaba antes o hace unos segundos acerca de las raíces. Es importante captar esta idea que el Señor Jesús nos quiere transmitir. Porque el Señor Jesús es quien siembra la buena semilla. No sé si lo veis por ahí. Satanás es el padre del mal y es el que siembra la cizaña. El campo somos nosotros, toda la humanidad. Hay un tiempo de crecimiento para ambos. La cosecha será al final de los tiempos, en el cual habrá un juicio divino y separará los buenos de los malos. Los ángeles son los encargados de recolectar a toda la humanidad y hacer la separación. El destino final de cada uno solo será o el cielo o el infierno. Irán al cielo los que han creído en Jesús y han producido su fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Y nótese aquí lo que dice el texto. Resplandecerán como el sol. Cuando el trigo está maduro y está en el campo, y cuando está dando el sol, parece un campo dorado. Sin embargo, la cizaña ha estado estorbando a los hijos de Dios durante toda su vida. Serán recogidos también, serán atados
lanzados al horno de fuego, y será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. ¿Veis lo importante de lo que está enseñando el Señor? La diferencia que hace con un simple ejemplo, que todos los oyentes lo estaban escuchando, que todos los oyentes conocían, el trigo y la cizaña. Pero cuando está enseñando esta parábola, yo aquí he mezclado tanto cuando la expone como cuando la explica, para tener un poco la visión y un contexto de todo lo que está diciendo. Pero los oyentes que están fuera le refiere otras dos parábolas. Le encontramos en Mateo 13, del 31 al 33, y dice así. Otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas parábolas las conocemos todos muy bien. Son la parábola de la semilla de mostaza o la de la levadura. Pero esconde una advertencia para los oyentes. ¿Pensáis que esa advertencia es algo bueno o es de algo malo? Porque aquí entra en lucha, en conflicto, las otras parábolas o explicaciones de estas parábolas de otras personas. Pero vamos a ponerlo en su contexto. Vamos a recapitular. Por un lado tenemos la semilla de mostaza. En este caso es un hombre que tiene un campo y en el campo planta la semilla. Hay un tiempo de crecimiento, crece más que el resto de las hortalizas, la cual se convierte en árbol y sus ramas anidan las aves del cielo. Y en la levadura, en este caso tenemos una mujer, no es que el Señor diga, bueno, a esto les voy a poner que sean un hombre, a esto que sea una mujer. No, está haciendo la referencia a toda la humanidad. Da igual. Aquí en este caso, la mujer está mezclando la levadura con la harina. Mete una parte de levadura en 3 partes de harina. Hay un tiempo de crecimiento también. Cuando fermenta la masa, aquellos que han hecho pan, bizcochos, y cuando se echa la levadura química o la natural, vemos que aumenta de tamaño, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. La masa puede llegar a duplicar su tamaño y puede servir de alimento a más personas. Pero aquí viene lo interesante. Aunque parezca que no, guardan relación entre sí. En ambos casos, los oyentes de la primera, de la semilla de mostaza, hace referencia al crecimiento exterior del reino. Y en la segunda, la levadura, hace referencia al crecimiento interior del reino. La semilla, cuando crece y se desarrolla, forma casi más bien un arbusto, no un árbol. Y si tenéis la imagen de cuando habéis hecho masa de pan o habéis trabajado con la levadura, aumenta el tamaño. Pero este crecimiento anormal de la planta se convierte más bien en algo malo. Porque, como dice en el versículo 19, y Kevin nos enseñó ya en la semilla del sembrador, ¿qué representaban los pájaros? El mal. Entonces, ¿qué nos dice aquí en esta parte? Que los árboles venían y anidaban en sus ramas. La representación de las aves en ambos casos es representación del mal. Desde el grupo de liderazgo
desde el inicio, llevamos trabajando para que cada persona tenga un crecimiento genuino, un crecimiento de verdad, no un crecimiento anormal. Si somos un arbusto y no somos un árbol. Con lo cual, la palabra tenemos que ser fiel a ella y enseñarla tal cual el Señor nos la está enseñando. Me gusta el comentario que dice William MacDonald. Cito: la semilla representa el humilde comienzo del reino. Al principio el reino fue mantenido relativamente pequeño y puro como resultado de la persecución. Pero con el patrocinio y la protección del Estado, adoleció de un crecimiento anormal. Luego llegaron las aves y anidaron en él. Jesús había explicado las aves como significado del maligno. El reino llegó a ser un lugar donde hacerse el nido de Satanás y sus agentes. Hoy, el paraguas de la cristiandad cubre sistemas negadores de Cristo como el unitarianismo, la ciencia cristiana, el mormonismo, los testigos de Jehová. Podríamos seguir. No todo aquello que se dice cristiano está dentro de lo que Jesús está enseñando como verdaderos Cristos pequeños, cristianos. Y las Escrituras, cuando hablan de la levadura, Dios está relacionándola con el mal. Veamos unos ejemplos. Éxodo 12:15. 7 días comerás panes sin levadura. Está hablando Dios a Moisés, ¿vale? Tener un poco en el contexto. Y les está enseñando, después de haber salido de Egipto, 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Cuando Dios manda a su pueblo que eliminen la levadura de sus casas, ellos así lo entendieron. La estaban relacionando con algo malo en ese contexto, en esa situación, en ese momento. Si alguien comía algo que estaba leudado, iba a ser castigado, echado o cortado de Israel directamente. El mismo Jesús, en Mateo, en estos 2 versículos del capítulo 16, dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y un poquito más adelante, en el 12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús advierte que la levadura que ellos están ofreciendo, fariseos, saduceos, incluso hasta Herodes, la de Herodes, la podéis encontrar en Marcos 8:15, está diciendo que es perversa, que es malvada, que no es buena. Incluso Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, del 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura es definida como malicia, maldad, en el contexto también de Gálatas 5:9. Y allí lo que está queriendo decir Pablo, que es una levadura de falsa enseñanza. Con lo cual, debemos tener cuidado con la levadura que se ofrece o se enseña en muchas iglesias, porque o bien es una mala doctrina o es una mala conducta. A este respecto, el mismo comentarista de antes dice: de modo que en esta parábola el Señor advierte contra el poder impregnador del mal obrando en el reino de los cielos. La parábola de la semilla de mostaza muestra el mal en el carácter exterior del reino. Esta parábola muestra la corrupción interior que tendría lugar. Si nos damos cuenta, como puede ser el caso de esta comunidad, una iglesia local, pequeñita, con una doctrina buena, conforme a la palabra de Dios, empieza a crecer, somos objetivo
directo de Satanás. Viene rápidamente a atacar, a torpedear el crecimiento sano y santo de esta iglesia. Iglesias como esta. Debemos estar alerta de las enseñanzas que podamos oír de otros lugares. ¿Está bien compartir enseñanzas? Sí, pero ojo. Que te digan, mira qué bueno que fulanito tal, menganito tal, mira qué bueno enseña. Ojo, porque si somos lectores diarios, estudiosos de la Biblia, mantenemos una relación directa con Dios en nuestras oraciones, memorizamos su palabra, poco a poco nos daremos cuenta de cuál es la buena levadura y cuál es la mala levadura. Amén. Crecer como discípulo conlleva las responsabilidades, muchas, y entre ellas estas dos, estar alerta de las inclusiones de Satanás. La advertencia es clara. Tenemos que cuidarnos y crecer de forma normal, sin atajos, y estar alerta a qué tipo de evangelio le prestamos oído. Repito, la advertencia es clara. Tenemos que tener cuidado y crecer de forma normal, sin atajos. Estar alerta a qué tipo de evangelio le prestamos oído. En las siguientes parábolas, el lugar cambia ligeramente, porque si recordáis, estaba hablando a los oidores en la playa, ¿vale? Subido a una barca. Pero ahora se recoge a casa y le preguntan sus discípulos, los más cercanos, Señor, enséñanos qué nos querías decir. Y como ya hemos visto, el Señor les enseña el significado del trigo y la cizaña. Pero además, igual que a los que estaban fuera, por así decirlo, les enseña otras 3. O sea, hay un bonus en parábolas. Vamos a ver estas 2 primeras. Están del versículo 44 al 46. Jesús ya estaba hablando y explicando la parábola y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Pues hago la misma pregunta de antes, porque también es una advertencia. En este caso, ¿es buena o es mala? Todos a la vez, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer un poco de resumen para tener la idea principal de lo que nos está queriendo decir. Por un lado, en este tenemos a un hombre, no sabemos, ni tampoco es necesario saber si el campo era suyo, no era suyo, por qué estaba cavando, qué estaba haciendo, pero encuentra algo, encuentra un tesoro. Y realmente este hombre no lo estaba buscando, se lo encontró. Y lo esconde nuevamente. Lleno de gozo, va corriendo, vende todo lo que tiene y compra ese campo con el tesoro incluido. El otro ejemplo es un comerciante que conoce muy bien las perlas, sabe cuáles son el tamaño, sabe cuáles son las buenas, cuáles son las malas, son las de mejor calidad, las de menor calidad, y sí está buscando aquella perla perfecta, la más valiosa, y la encuentra. ¿Qué es lo que hace? Como en el primer ejemplo, lo vende todo y va y compra esa perla. Estas 2 parábolas también guardan relación entre sí, como estamos viendo. En cierta manera también es una advertencia, porque en estos ejemplos no es de una advertencia de algo malo, sino de encontrar algo tan bueno y tan valioso que lo quieren tener para sí solos. Es algo de gran valor. ¿Sabéis qué es lo que es? La salvación. Por un lado, se encuentra un hombre realizando el trabajo
como decía antes, no sabemos quién, pero se nos da a entender que eso que encuentra es de un valor tan inmenso que va corriendo a vender todo por tenerlo. El tesoro que halla el hombre es la salvación, el cual se encuentra oculto en el Evangelio y es de tan inestimable valor que es capaz de venderlo todo por tenerlo en su vida. Un ejemplo que podemos encontrar a raíz de esto es cuando Pablo escribe a los filipenses. En Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y si nos preguntamos, ¿cómo fue el hallazgo de Pablo de este tesoro? ¿Os acordáis? En Hechos, capítulo 9, del 1 al 9, cuando iba persiguiendo a los del camino, a los nuevos cristianos, camino de Damasco y cerca de Damasco, se le aparece Jesús en una gran luz cegadora, lo derriba del caballo y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo a los hijos de Dios, casi como el primer hombre. Estaba en un campo, estaba trabajando, encuentra un tesoro. En este caso, el tesoro lo encuentra a él. Si somos conscientes, Dios tiene muchas formas de revelarse. O bien, que es lo más normal, que es por medio de su palabra, leyéndola, estudiándola, pero por otras veces la forma de revelarse es por medio de sueños o de testimonios de otras personas, o incluso de milagros sobrenaturales como le ocurrió a él. Y sin embargo, el caso de la perla valiosa es una situación ligeramente distinta, porque era alguien que ya sabía lo que quería y sabía lo que estaba buscando, pero no estaba satisfecho con lo que tenía en ese momento. Era un entendido, pero estaba, por así decirlo, vacío, le faltaba algo. Y también es como Pablo lo perdió todo, porque si recordáis en qué situación estaba Pablo, a la que luego pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Otro ejemplo que podemos encontrar a raíz de lo de la perla valiosa podría ser el centurión llamado Cornelio. ¿Os acordáis de la historia? En Hechos 10, del 1 al 8. Si no os acordáis, pues la voy a leer. Un cachito. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Creo que encaja perfectamente con el buscador de perlas. Es alguien que está buscando a Dios. Y Dios se le aparece. Le dice: aquí estoy. Has encontrado
el mayor tesoro, la perla más valiosa que podías encontrar. Pero aquí hay que dejar claro una cosa. La salvación no se compra. Es un regalo de Dios a todo aquel que cree en el Hijo de Dios como su Señor y su Salvador. A aquel que se ha arrepentido de sus pecados, los ha confesado delante de Él y ha cambiado su corazón. Porque el precio de la salvación es tan alto, que ninguno de los aquí presentes, ni los que nos oirán en un futuro en las redes sociales, son capaces de pagar, y mucho menos con dinero. ¿Sabéis cuál fue el pago, no? La sangre de Cristo en la cruz. El precio más alto que se puede dar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, y que tenemos que trabajar cada uno en nuestra mente y en nuestro corazón es, ¿estaré dispuesto a entregarlo todo por seguir a Cristo? ¿Seremos capaces de venderlo todo para seguir a Cristo? La última parábola guarda relación también con el trigo y la cizaña, y es la parábola de la red de pescar. Que esta, como decía hace unos minutos, era como la parábola bonus que le regala a los más allegados. Y dice así, Mateo 13, del 47. Uy, he saltado. William Herdrings, bueno, ¿cómo se pronuncia? Voy a llamarle Williams. Lo resume así en estas palabras, ¿vale? En ambas parábolas, la lección principal es la disposición de entregarlo todo a cambio del codiciado premio del reconocimiento gozoso de la supremacía de Dios en el corazón y en la vida. El dinero no podrá comprar la salvación. Es un don gratuito de Dios. Isaías 55:1. Lo podemos comprar solamente en el sentido que obtenemos una posesión lícita de ella. Esto es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, comprendiendo que aún esa fe es don de Dios. Efesios 2:8. Y como decía, la última parábola, la parábola bonus, es la de la red de pescar. Y Jesús termina diciendo, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Veis el paralelismo que hay o que existe entre la parábola del trigo y la cizaña? Sobre todo es el final, pero ya llegaremos. La relación es que en los últimos tiempos, cuando toda la humanidad haya concluido su tiempo aquí, serán juzgados. Iremos a la presencia de Dios y serán separados los buenos de los malos. Cuando estaba creciendo en el campo, crecíamos juntos, los buenos y los malos, el trigo y la cizaña, los peces mezclados, hasta que ha llegado a la madurez, hasta que la red estaba repleta. Entonces los ángeles, por un lado, cosecharán, o en este caso, sacarán la red repleta de peces y la llevarán a la playa. Y es curioso, aquí dice que estaban sentados. Me imagino a los ángeles sentados diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y aquí los malos, igual que en el trigo y la cizaña, serán echados al horno de fuego, el cual nunca se apaga. Y allí el llorar es diario y el rechinar de dientes es diario. No sé si os podéis hacer una idea de cómo es ese lugar.
Perdonadme un poco si el ejemplo que os voy a poner ahora igual es un poco delicado, ¿vale? Pero ¿quién no se ha quemado alguna vez? Lo que duele. Kevin, ayer. Lo que duele. Y si la quemadura es importante, te sale una ampolla. Y sigue doliendo. Pues imaginaros eso, multiplicado por no sé cuántas veces, durante toda la eternidad. ¿Por qué el Señor enseña otra parábola con lo mismo, con un parecido final, o con un final muy igual? Porque está queriendo enseñar a todos aquellos que están escuchando algo que es de suma importancia. Aplicando, si conocéis la teoría de la navaja de Ockham, que dice cuando en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. En este caso, lo más simple y lo más probable es que el infierno existe. Lo mismo que existe la luz del sol, existen los días y existimos nosotros aquí y ahora. Es tan importante que el infierno es real. Dios no quiere que vayamos al infierno. Nos ama. Ha pagado el precio más alto que se podía pagar. El filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo, Søren Kierkegaard, dice: existen dos formas de ser engañado. Una es creer lo que no es verdad y la otra es negarse a creer lo que es verdad. Muchos están convencidos, y así se nos ha enseñado desde niños, o lo han asimilado, que el infierno es un cuento de niños, que se le enseña a los niños para que se porten bien. Ay, si no te portas bien, irás al infierno. No. El Señor Jesús recalca esta idea y la repite en un periodo corto de tiempo de sus explicaciones porque es algo tan importante para nuestras vidas que tenemos que tenerlo presente. Nos está diciendo que cuando acabe nuestro tiempo en este mundo va a haber un juicio. Dios es el juez. Nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. Satanás es el abogado acusador y los imputados somos nosotros. Para salir libre de ese juicio, Dios solo te pide una cosa: creer en el Hijo de Dios. Esta sentencia que va a ser dictada es firme y no cabe recusación alguna. Los buenos irán al cielo y los malos irán al infierno, al fuego que nunca se acaba. Pues ya terminando, y como conclusión de estas parábolas, en nuestras manos está elegir qué camino debemos de tomar en nuestras vidas. Ninguno conoce ni cuándo, ni cómo, ni dónde seremos llamados a la presencia de Dios. Ni qué camino se tomará, porque la decisión simplemente está en nuestras manos, está en esta vida. Creer o no creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. En el mundo hay dos tipos de semilla: la semilla del Evangelio y la semilla de maldad. Ambas crecen en nosotros y alrededor nuestro. De nosotros depende su crecimiento. Si estamos hoy aquí en esta mañana y hemos creído en el Señor Jesús, nuestro crecimiento, por poco que sea, tiene que ser factible. Al 100, al 60 o al 30%. Sabemos que la otra semilla crecerá
para ahogarnos, para ahogar a todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Debemos procurar que el crecimiento sea de forma normal, sin atajos, sin ningún camino extraño, distinto a lo que se espera de nosotros. Acordaros, la semilla de mostaza no es un árbol, es un arbusto. Y debemos estar atentos a la levadura que se predica en otros lugares. La levadura puesta por Satanás para enfrentar y confrontar a los hijos de Dios. El gran tesoro que hemos hallado es la verdad que está oculta en la Biblia y revelada por el Espíritu Santo. Y una vez más, debemos cuidarnos de crecer de forma normal. No queremos crecer de forma anormal. Personalmente, yo no quiero una iglesia muy numerosa. Quiero que los que estén o los que estamos aquí creamos de todo corazón. Seamos creyentes, cristianos convertidos. Creyentes dicen que son muchos, cristianos muchos más. Todos creen en algo. Todos dicen seguir a Cristo. Pero los convertidos de verdad son los que sirven a Cristo. Y el mayor tesoro en esta vida es haber encontrado a Jesús o ser encontrado por Él y guardarlo en nuestro corazón. Amén. Así que como final y colofón de esta serie de enseñanzas de Jesús, ha sido la última de esta serie, nuestro trofeo, igual que pueda ser a los campeones de España y de Argentina hoy, ¿vale? Amén. Todo bien. Solo el Señor. Todo bien. Que nuestra copa, nuestro triunfo, sea estar delante de Dios al final de nuestras vidas, con nuestras vestiduras blancas, dando gloria y glorificando a Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, pensar en lo que nos ha estado enseñando nuestro Señor en esta mañana por medio de estas parábolas, que Mateo nos ha traído para que nuestras vidas cambien y pongamos realmente nuestro foco en lo verdaderamente importante, en el tesoro que es el Evangelio. Padre Santo, te damos muchas gracias por el día de hoy, por tu palabra, por cómo nos llena, por cómo nos guía, por cómo nos ilumina, sabiendo que en este mundo podemos encontrarnos con semillas de maldad que ahogan nuestra fe, que ahogan nuestra vida y que en momentos de dificultad nos hacen dudar de ti, nos hacen caer delante de ti. Señor, te pedimos en esta mañana entregarte nuestras vidas y nuestros corazones, sabiendo que todavía hay dureza en ellos. Rompe, Señor, toda dureza de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras vidas, Señor. Rompe toda venda espiritual. Que tu palabra, que tu verdad cale hasta lo más hondo de nuestro ser, porque tú eres quien ha pagado el precio más alto. Señor, ayúdanos a entregarte todo cuanto tenemos, y lo tenemos porque es gracias a ti. Señor, si en esta mañana hay alguien que todavía no te conoce, que piensa que el infierno es un juego o es un invento para los niños, Señor, muéstrale que no, que el infierno es real, que es el horno de fuego que nunca se apaga, que el dolor y el sufrimiento será por toda la eternidad separados de ti, que tú eres nuestro Creador. Señor, toca la vida de esas personas. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Cámbianos y escribe nuestros nombres en el libro de tu vida. Te lo pedimos todo a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús.